El día de hoy estamos viendo el tema de hombres de la Biblia y estamos viendo la primera persona que estamos estudiando, que es la persona de Adán. ¿Ok? Hemos visto cómo Adán traía la imagen de Dios y cómo nosotros la podemos recuperar. El día de hoy vamos a hablar de Adán como representante y vamos a hablar del hombre como representante de su hogar, como representante delante de Dios, ¿ok? El hombre es el representante que Dios escoge para representar a una familia, para representar a una sociedad. Si ustedes se dan cuenta, la fe cristiana, la fe judía, siempre ha estado representada por hombres. Vemos en el Antiguo Testamento a los patriarcas que tomaron ciertas decisiones que hicieron que toda una nación fuera una nación de fe, gracias a un hombre de fe llamado Abraham. ¿Ok? Una nación que confiaba en Dios en tiempos difíciles, en tiempo de guerra, gracias a reyes como David. Una nación que buscaba la sabiduría de parte de Dios, la revelación de parte de Dios, que creía que Dios hablaba a la nación aún en medio difícil, gracias a todos estos hombres que se levantaron. Entonces, el papel del hombre siempre ha sido muy importante. Y el papel de nosotros en nuestras familias y en nuestras sociedades es muy importante. ¿Sabes que lo que tú hagas va a determinar mucho de lo que tu familia crea acerca de la fe en Cristo Jesús? Nosotros podemos influir mucho. Con nuestro comportamiento nosotros podemos alejar a nuestra familia o nosotros podemos acercar a nuestra familia. Con nuestro comportamiento, nuestros hijos, nuestros descendientes pueden pensar el cristianismo es lo más maravilloso o el cristianismo es la peor farsa. Así de importante es cómo nosotros vivamos nuestro cristianismo. Si nosotros no vivimos nuestro cristianismo como Dios dice en su palabra, entonces los que están cerca de nosotros se van a dar cuenta que lo que nosotros vivimos es solamente una simulación. ¿Y sabes algo? Nadie quiere ser parte de una simulación. En Génesis capítulo 5, versículo 1, la palabra de Dios muestra algo que es muy importante para entender este tema de la representación del hombre en la familia, ¿ok? Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las genealogías de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos, plural, ¿cómo les llamó? Adán. ¿Cuál fue el primer nombre de Eva? ¿Tú sabías eso? ¿Y por qué está hablando de este tema que nosotros encontramos aquí en Génesis 5? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer les llamó Adán. Adán significa hombre, significa aquel que da vida, ¿ok? La palabra de Dios nos enseña que tanto el hombre como la mujer están representados por el hombre. Llevan el nombre del hombre. En Estados Unidos, por este versículo, ¿qué es lo que pasa? Y en la mayoría de los países, cuando un hombre se casa con una mujer, la mujer en automático pierde su apellido y se identifica con el esposo y adquiere el apellido del esposo. Y ahora esa mujer ya no es más su apellido de soltera, sino ya ahora adquiere el apellido de su esposo. ¿Por qué? Porque al estar casada con un hombre, se identifica con él. Él es su familia, él es su representante, ¿ok? Ahora, esto es algo muy importante porque Dios es quien escoge a Adán como nuestro representante. Y es un representante que en muchos casos nos representa muy bien, ya que así como Adán, nosotros pecamos, así como Adán, nosotros hemos tomado malas decisiones, así como Adán, nosotros hemos desobedecido la palabra de Dios, y Adán, por la vida que vivió, trajo consecuencias a su vida, consecuencias a su descendencia. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy.
Porque si nosotros tenemos una vida alejada de los principios de Dios, sabes que tu mal comportamiento va a traer consecuencias a la vida de tus hijos, a la vida de tu descendencia. Un papá que es tranza piensa, lo estoy haciendo por mis hijos, pero sabes, le estás haciendo el peor daño. Un padre que le es infiel a la esposa dice, bueno, pues a lo mejor piensa en sí mismo, en sus deseos, en sus anhelos carnales, sin saber cuánto afecta a los hijos. Yo me he dado cuenta, hijos que sufren, ¿no? Que dicen, bueno, yo apoyo la decisión de papá y de mamá y se hacen pasar como hijos maduros, pero realmente el ver a tus papás alejarse el uno del otro es algo que destruye a cualquier niño. Yo estuve ahí. Yo estuve haciéndome el fuerte, apoyando, pero siendo destruido por dentro en una familia que no tenía a Cristo. Ahora, lo que tú hagas con tu vida va a tener un impacto en la vida de los que te rodean. Si tú eres un buen padre, vas a tener una influencia increíble sobre tus hijos, sobre tu esposa. Si tú eres un buen hombre, un buen esposo, vas a tener algo increíble sobre todos los que te rodean. Van a verte de una manera que ellos van a darle gloria a Dios. Si tú eres un buen amigo, vas a ser una persona que tenga muchas conexiones, que tenga muchos puentes. Si tú eres un buen discípulo de Cristo Jesús, vas a ser una persona que vas a poder ayudar a mucha gente, no con argumentos humanos, sino con la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hagamos bien va a traer repercusiones sobre la gente que nos rodea. Nosotros nos damos cuenta, todos aquellos que ya leyeron el libro de Reyes, el libro de Jueces, nos damos cuenta, ¿no? Que cuando había un buen juez o cuando había, un buen rey, ¿qué era lo que pasaba? Dios prosperaba a la nación y entonces a todos les iba bien, pero llegaba un mal rey y ¿qué era lo que pasaba? Pues todos sufrían las consecuencias de ese mal liderazgo. Fíjate, ¿cómo está nuestra familia? Tiene mucho que ver con nosotros. Si nuestra familia está con falta de fe, ¿a quién se debe? ¿A la economía? Si nuestra familia está con falta de palabra de Dios, ¿a quién se debe? Esto es algo muy importante. Y mientras nosotros no aceptemos esa responsabilidad y sigamos creyendo que cada uno es consecuencia, tiene como consecuencia lo que hace, imagínate a Adán decir, no, espérate. Yo no fui el que comió primero del fruto prohibido. Ella tomó sus decisiones. Pero vemos que en Adán hay una consecuencia sobre toda su descendencia, en Adán, en el hombre. Y nosotros nos damos cuenta que si el hombre hubiera actuado correctamente, algo muy distinto hubiera pasado. Qué feo que se diga o se pueda decir eso de nosotros, ¿no? Si mi papá hubiera sido diferente. Si aquel creyente o aquella persona que me mostró el evangelio hubiera sido diferente, a lo mejor habría gente que habría creído. Fíjate, la palabra de Dios habla mucho acerca de la herencia que nosotros tenemos en Adán. Y esta es una herencia mala, es una herencia pecaminosa, es una herencia que nos alcanzó a todos nosotros. Contrario a lo que dice la psicología dice que nosotros somos malos. ¿Por qué? Porque el ambiente es lo que nos hizo malos. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que nosotros traemos la naturaleza caída, que cada uno de nosotros tenemos esa inclinación hacia el mal. ¿Ok? Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios algo que a mí me llama mucho la atención y vamos a empezar a hablar de la importancia del hombre en la familia, la importancia del hombre como representante delante de Dios. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre.
Yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿El pecado entró por un hombre o por una mujer? A ver, tú dime, ¿quién pecó primero, Adán o Eva? Ya están dudando. ¿Quién pecó primero, Adán o Eva? Eva. ¿Y por qué dice que entró por el hombre? Porque era el responsable. Y el hombre fue el que a través de él se expandió esto hacia las demás generaciones. Y esto es algo que es increíble. Porque dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjate la responsabilidad tan grande que había sobre el hombre, que a través de sus malas decisiones hizo que el mundo se convirtiera en un lugar pecaminoso, en un lugar de muerte. La herencia que él dio fue una herencia caída, una naturaleza quebrada. Esa fue la herencia de un hombre que no pudo apegarse a la palabra de Dios. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué es lo que le vas a dejar a la siguiente generación? Tú eres un hombre que a través de tu obediencia al Señor, que a través de tu amor al Señor, que a través de tu vida apegada al Señor, vas a dejar algo distinto a lo que Adán dejó. ¿O vas a dejar lo mismo que Adán dejó, un mal ejemplo de una fe fracasada? De una fe en donde se sabía lo que se tenía que hacer, pero nunca se hizo. En una fe en donde le echas culpa a alguien más de lo que tú no llegaste a hacer. ¿Qué tipo de hombre quieres ser tú? ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿A quién le echas la culpa de lo que tus hijos saben acerca de la palabra de Dios? ¿A quién le echas la culpa de la administración de tu tiempo, de tus recursos? ¿A quién le echas la culpa? Dice la palabra de Dios que por este hombre nosotros, todos los que estamos aquí, traíamos una herencia. Y esta herencia dice en el verso 12... Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿qué es la primera herencia que se nos dejó? El pecado. ¿A quiénes? A todos, ¿ok? Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es cierto, así como en Génesis capítulo 5, donde se dice que Adán y Eva fueron llamados Adán porque Adán fue el representante como varón de su familia. Así es cierto que en este momento vemos a un Adán que es representante de la humanidad y que nos representa muy bien. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo que él. Ahora, la palabra de Dios sigue avanzando y es muy importante que nosotros vayamos comprendiendo todo el alcance que tiene un hombre cuando no vive apegado a la palabra de Dios. Si yo no entiendo la consecuencia que tiene el yo estar alejado de la palabra de Dios, voy a estar siempre esperando que Dios haga algo y yo alejado sin tomar responsabilidad de lo que está pasando a mi alrededor. Dice en Romanos capítulo 5 versículo 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no habían pecado a la manera de la transgresión de Adán. Fíjate esto es algo muy importante. Hubo una consecuencia en los descendientes de Adán, aún en aquellos que no pecaron a la manera del Padre, o sea, de Adán. Fíjate qué tal alcance tienen nuestras malas decisiones. Imagínate que tu falta de fe, que tu falta de amor, que tu falta de pasión por la palabra de Dios traiga una consecuencia aún en tus generaciones. Porque es cierto algo que dice la palabra de Dios, y es que mi fe va a influir mucho en mi descendencia. Y si yo no tengo una fe en donde estoy apasionado por Dios, ¿cuál va a ser la consecuencia? Mi familia no va a estar apasionada por Dios.
Mi esposa no le va a interesar nada de Dios. Mis hijos no van a querer saber nada de Dios. Yo mismo a la larga no voy a querer saber nada de Dios. Dice la palabra de Dios que sin importar que no pecaron a la manera de Adán, aquellos que eran sus descendientes tuvieron una consecuencia. Y yo quiero decirte que lo que nosotros hagamos va a traer consecuencias sobre la vida de nuestros hijos. Y estoy hablando en todos los sentidos. Si nosotros somos personas que somos íntegros, eso va a traer una consecuencia a la vida de nuestros hijos. Si nosotros permitimos la mentira, eso va a traer una consecuencia a la vida de nuestros hijos. Y hay una diferencia muy grande entre hacer cosas buenas y ser una persona íntegra. Una vez te voy a contar una historia. Había un hombre que le llegó, pidió una pizza. Y bueno, fue el repartidor, le entregó la caja de pizza, llega, le toca, le da la caja de pizza y entonces este hombre abre la pizza y se da cuenta que dentro de esa caja estaba todo el dinero de lo que se había juntado en el día en esa pizzería. Habían hecho el corte y habían echado en esa caja el dinero para guardarlo. Entonces este repartidor tomó por equivocación esa caja y fue y llevó esa caja y la repartió pensando que era la pizza que ya había salido. ¿Qué habrías hecho tú? Alguno de ustedes hubiera dicho, ay, gracias a Dios. El Señor bendice. Mira, el Señor usa a los pecadores para bendecirme, ¿no? Este hombre marcó y dijo, oigan, hicieron un error. Ustedes me trajeron una caja de dinero, yo quiero mi pizza. El encargado de la tienda, sorprendido de su honestidad, llamó a los medios de comunicación para dar la noticia. ¿Qué creen lo que hizo este hombre? Y llamó a los medios de comunicación para que lo acompañaran a recoger su caja de dinero y lo entrevistaran y que entonces él pudiera ser reconocido por su honradez. Entonces llega el encargado de la tienda hacia su casa y toca la puerta. Y se abre poquito la puerta, se ven los medios de comunicación atrás y le dice, por favor, no quiero que ningún medio de comunicación me grabe, yo quiero que ellos estén alejados, por favor. Entonces este hombre, pues déjanos honrarte, tú hiciste algo bueno, algo que todos los demás deberían de imitar. Y este hombre dijo, por favor, aléjalos, ahorita te explico. Alejó a los medios de comunicación. Regresó el encargado de la tienda y dijo, ¿qué es lo que pasó? Y dice, es que en la casa en la que estoy no es mi casa. Estoy en la casa de mi amante. Y ahí está la diferencia entre ser íntegro y hacer cosas buenas. Tú puedes ser una persona que haga cosas buenas y no ser íntegro. ¿Y sabes quién se da cuenta? Nuestros hijos. Nuestros hijos se dan cuenta si somos groseros. Nuestros hijos se dan cuenta si nos tomamos en serio las cosas de Dios o no. En verdad, yo he visto cantidad de padres que dicen, quiero que te tomes en serio las cosas de Dios. Y los papás ni siquiera se congregan. El representante de esa familia está poniendo el mal ejemplo y les está diciendo a los hijos que ellos lo tienen que hacer distinto y que tienen que vivir una fe distinta. Y lo que les está enseñando es otra cosa muy diferente. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿cuántos murieron por el pecado de aquel hombre? Muchos. Qué padre cuando pensamos eso del pecado de Adán. Pero cuando lo pensamos acerca de nuestra vida, ¿a cuántos puede afectar nuestras malas decisiones? A muchos. Un hombre que es infiel, ¿a cuántos afecta? No nada más a la esposa. Fíjate, afecta a la esposa,
a los hijos, a los papás, a los suegros, a los hermanos, a los tíos, a la estructura misma de la familia por su egoísmo se rompe. Afectó todo su medio. Un hombre mentiroso pasa lo mismo. Un hombre mentiroso afecta a todos. ¿Por qué? Porque nadie le cree. No es de influencia. Entonces, un hombre que se la pasa mintiendo, tarde o temprano ya no es escuchado, ¿ok? Entonces, dice aquí la palabra de Dios que por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, ¿ok? Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que lo que nos heredó Adán, nuestro padre, representante de la humanidad, fue algo malo, ¿no? Y esto nosotros lo tenemos que entender, porque les digo que ahora mucha gente del neocristianismo piensa que el hombre es bueno y que lo único que hay que hacer es hablarle de Dios para convencerlo, y tratan a las personas como, ay, tú eres bueno, lo único que necesitas es de Cristo Jesús. En algún tiempo, teológicamente hablando, se tocó este tema. Los niños se tienen que bautizar o no se tienen que bautizar. Estaban concilios hablando acerca del bautismo de los niños, porque veníamos saliendo del catolicismo, donde sí se bautizaba a los niños, y decían, bueno, es que los niños sí tienen culpa. Sí, pero ellos todavía no tienen la posibilidad de creer. Y algunos decían, sí, pero la fe de los padres les afecta a ellos. Y otros decían, sí, pero tienes que esperar a que la fe les afecte para que ellos tomen esa responsabilidad. Entonces, en algún momento se invitó a un predicador que creían en su iglesia en el bautizo de los infantes. Y en esta iglesia hacían algo que era muy representativo. Les ponían una flor blanca y decían, ¿y esa flor blanca qué representa? Y decían, esa flor blanca representa la pureza del niño. Y entonces el predicador dice, ¿y si es puro, para qué necesita ser bautizado? Porque el bautizo, ¿qué es lo que representa? La limpieza, purificación. Entonces el predicador les decía, ¿sabes? Aún hasta ellos, todos los niños, todas las personas de este mundo necesitan ser limpiados. Ahora, la Biblia nos enseña específicamente cuánto afectó el pecado de Adán en sus generaciones. Y yo quiero mostrarte cómo el pecado de nosotros, nuestra desobediencia, puede afectar a nuestra descendencia. Es por eso que vale la pena vivir de una manera distinta, pensando en nuestra descendencia. Yo te quiero decir que cuando yo llegué al cristianismo, yo era joven y yo tenía muchas luchas en cuanto a mi carne, ¿sabes? Y yo pensaba en mi siguiente generación. Yo no quiero no tener la autoridad para decirle a mis hijos que esto no se puede vencer. Y en verdad Dios sabe y Dios es testigo que muchas de esas luchas yo las pude sacar adelante pensando en la siguiente generación. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, verso 10, ¿cuál fue la herencia que dejó un hombre que no hizo lo correcto delante de Dios? Dice la Biblia en primer lugar, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Ok? El pecado afectó a toda la raza humana. El pecado afecta a toda la gente a nuestro alrededor. El pecado de Adán trajo una inclinación pecaminosa de sus descendientes. Nuestro pecado afecta también a nuestro alrededor. Dice la palabra de Dios en el verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Afectó la revelación que se tenía acerca de Dios. ¿Sabes por qué? Porque alguien que no está ocupado en conocer a Dios va a estar ocupado ¿en qué? En las cosas de este mundo. Y alguien que está ocupado en las cosas de este mundo, ¿qué le va a hablar a su familia? De las cosas de este mundo. Pero alguien que está ocupado en las cosas de Dios, ¿de qué va a hablar en su casa?
Qué hermoso es sentarte con tu familia y hablar de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de la gloria de Dios, de la creación de todas las cosas. Qué hermosos son esos tiempos que debemos de tener nosotros con nuestras familias, haciendo devocionales, escuchando las preguntas. Cuando yo fui soltero, a mí me tocó vivir esta etapa con mis padres. Y me tocó sentarlos y armar un estudio y decirles papás, hermanas, y hablar ahí con amigos la palabra de Dios. Los mismos manuales que estamos llevando ahorita en Grupo Conexión eran los manuales que yo llevaba cuando yo vine a la fe en Cristo. Y a mí me encantaba reunir a mi familia y empezar a profundizar y empezar a hablar acerca de estos temas. Después tuve la oportunidad de ir a un instituto bíblico con mi papá. Qué hermoso tener una relación en donde nosotros podamos hablar de las cosas de Dios. Ahora, lo que yo viví con mi padre se está repitiendo con mis hijos. Qué hermoso poder ir a la escuela y en el camino ir hablando de la palabra de Dios. Ir haciéndoles preguntas. A ver, ¿qué piensan del versículo que nos estamos aprendiendo esta semana? Ya vamos en el tercer versículo del discipulado para todos los que van en una casa de vida. Juan 10:11, donde dice que Jesús es nuestro pastor y Él da su vida por las ovejas. ¿Qué piensan de eso? Y mis hijos empiezan a hablar. Qué increíble. La primera vez que hablamos de este tema en la semana, mis hijos estaban llorando. Estaban diciendo, qué increíble que Jesús haya dado su vida por nosotros. Porque en este estudio se da un ejemplo en el cual había dos niños chiquitos, en donde una hermana tenía cáncer y su hermano tenía en su sangre ciertas plaquetas que le podían ayudar a su hermana. Y entonces el doctor le preguntó a la familia, ¿creen que su hijo pueda ser donador de sangre? Sí, claro. Le preguntaron al niño y dijo, claro que sí, yo dono mi sangre. Y entonces cuando le estaban sacando la sangre y se le estaban poniendo a su hermana, dice esta historia que el niño preguntó, ¿en cuánto tiempo empiezo a morir? Él pensaba que toda su sangre se le iba a dar a su hermana y aún así estaba dispuesto a dársela. Y mis hijos estaban llorando pensando, wow, qué increíble, qué acto de amor tan hermoso. Y entre ellos empezaron a decir, yo también haría eso por ti. Yo les dije, yo también haría eso por ustedes. Y empezamos a hablar del amor de Dios. Y en verdad que la influencia que nosotros tengamos va a ser muy fuerte en nuestra familia. Yo podría estar a esa hora viendo la repetición de mi equipo del partido, ¿no? A ver cuántos goleó el América al Chivas 10 veces. ¿Qué ganas con eso? ¿Ganas algo con eso? Hay hombres que se la pasan, ¿no? A ver, ¿cuántos quedó de mi equipo? Ay, a ver, ¿cuántos van estos? Ay, a ver, ¿cuáles son los mejores carros de la época? Ay, a ver, ¿qué ganas con eso? Analiza tu historial. No estás afectando a tus generaciones. Ahora la Biblia dice, no hay quien entienda, Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Y esta es una consecuencia del padre caído que nosotros tuvimos. También no solamente no había entendimiento, sino que también no había rectitud. Porque alguien que no entiende las cosas de Dios no puede vivir de la manera que a Dios le agrada. Es por eso tan importante que comuniquemos a nuestras familias quién es Dios. Dice en Romanos capítulo 3 verso 12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuánto afectó la mala decisión de este hombre de no permanecer en la palabra de Dios? Y hay familias enteras que se pierden porque no hay un hombre que abra la Biblia en su casa, que le diga a su familia, vamos a ponernos de rodillas, estamos pasando por malos momentos, vamos a juntos orar, vamos a clamar al Señor, vamos a buscar a Dios como nunca antes le hemos buscado. Y en vez de eso se ponen a quejar con Dios. Se parecen más a la mujer de Job que a Job. Hombres que toman malas decisiones en momentos claves
en la vida de la familia. Y como todos se desvían a causa de un mal liderazgo, tampoco hay bendición. Dice Romanos 3, verso 13. Estas personas, dice la palabra de Dios, sepulcro abierto es su garganta. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si Dios no está en el corazón del hombre, ¿qué es lo que vamos a hablar? Dice la palabra de Dios, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y esta es la consecuencia de no conocer a Dios. Nos vamos a empezar a amargar, nos vamos a empezar a llenar de malas emociones. Nosotros sabemos lo que pasó con Adán y con Eva cuando ellos cayeron en pecado. En ese momento entraron las malas emociones. Dice la Biblia que tuvieron temor y que se escondieron. Y alejados de Dios empiezan a llegar todas las malas emociones. Depresión, tristeza, enojo, ira, coraje, todas aquellas cosas con las que tú dices que estás luchando, lujuria, enojo, todo eso, ¿sabes qué es? Es una emoción que ha tomado el dominio de tu vida por estar alejado del Señor. Por estar alejado del Señor. Claro que sí. Es que yo oro, es que yo hago esto y le he dicho a Dios que me lo quite. Mira, la palabra de Dios dice en Romano 8:38, ¿alguien se lo sabe? Si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué es lo que pasa con los verdaderos discípulos de Jesús? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué no somos libres? Porque no permanecemos en la verdad. Porque de vez en cuando escuchamos la verdad. Dice la palabra de Dios que no solamente no hay bendición, sino que tampoco hay obediencia. Romanos 3:15. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Crees que Adán podía saber cuánto iba a afectar su pecado? No. Y es lo más triste de nosotros. Yo alguna vez, cuando me acuerdo, antes de ser cristiano, fui a un retiro espiritual de cuarto y quinto paso, en donde tú haces un análisis ahí de todo lo que te hace, ¿no? Y también de todo lo que haces y llenas unas hojas. Y yo me acuerdo que yo hice mi inventario y puse, todo lo que me hicieron. Y me acuerdo, fueron como 15 hojas. Y esto, y mis papás, y mi primera novia, y la segunda, y esto, y el otro. Y ay, no, así bien enojado. Cuando empecé a poner todo lo que yo había hecho, hermanos, me acabé la pluma. Toda la noche, escribe y escribe y escribe y escribe. Cuando puse todo junto, me di cuenta que yo era mucho más malo que lo que me habían hecho a mí. Y que solamente había utilizado eso malo para justificar mi maldad. Dice la palabra de Dios que el pecado de uno afectó a todos de gran manera. Ahora, la Biblia dice en Romanos 5:16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, ¿qué es lo que vino a causa de aquel que cometió desobediencia? Dice, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Fíjate, aquí viene otro representante que es distinto. Uno nos representa a través de la desobediencia. Y eso afecta a todos. Ahora la Biblia dice que hay alguien más, el cual por su obediencia nos puede justificar. Es muy importante que nosotros como hombres busquemos saber a quién me quiero parecer. ¿Me quiero parecer a Cristo para ser de bendición a mis generaciones como lo fue Jesús? ¿O me quiero parecer a Adán para traer consecuencias sobre mis generaciones como las trajo Adán? ¿Cuál es la diferencia? La obediencia, el amar a Dios, el creer la palabra de Dios, el permanecer en los principios bíblicos.
La diferencia es hacerse responsable, no echar culpas. La diferencia es caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5 verso 17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo. Fíjate que hay algo distinto. Por medio de uno reinó la muerte. Y yo quiero que pienses todo lo que ha reinado en tu vida. Yo antes de llegar a Cristo hice un análisis de mis genealogías. ¿Y sabes todo lo que veía? Alcoholismo, infidelidades, inmoralidad sexual. Yo veía que todos en mi familia, la mayoría, se juntaban. O sea, nadie se casaba. No era parte de nuestra familia. Ya teníamos generaciones. Yo nunca conocí a un primo o alguien que dijera: voy a pedir a la novia, la voy a sacar de blanco, le voy a pedir la mano. Eso del anillo yo lo empecé a experimentar ahora en el cristianismo. Pero ¿sabes algo? Dios nos da la oportunidad, por medio de la obediencia, empezar de nuevo, para nosotros no dejar lo mismo que nos dejaron a nosotros. Tú eres responsable. Y así como la humanidad está representada en Adán, fíjate esto, tu familia está representada en ti. Y para los solteros, tu familia va a estar representada en ti. Así de importantes son tus decisiones. Si nosotros tomamos malas decisiones, hemos visto el día de hoy que va a traer grandes consecuencias. Si nosotros tomamos buenas decisiones, hemos visto el día de hoy que eso va a traer consecuencias también. Romanos 5:19, con esto cerramos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Fíjate esto, imagínate, por mi desobediencia no afecté a nadie en mi vida, ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mis padres, ni a mis hermanos, porque yo mismo soy desobediente. Porque así como por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, tuvo mucha consecuencia su pecado, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Yo quiero ser como Jesús, que yo haga la diferencia en mi familia. La historia está dividida en antes y después de Cristo. Y también la historia de la redención está marcada por ciertos hombres. La palabra de Dios nos enseña que la muerte reinó desde Adán hasta la ley, hasta Moisés. ¿Por qué? Porque Dios utilizó a este hombre para darle la ley. Y a partir de ese hombre empezó una nueva era. Y yo quiero que en mi familia empiece una nueva era a partir de mí, ¿sabes? A mí ya no me importa lo que hizo mi padre, si lo hizo bien, si lo hizo mal. Agradezco por todas las bendiciones. Tomo todo lo bueno de mi padre, tomo todo lo bueno de mis abuelos, tomo todo lo bueno de mi familia. Pero ¿sabes algo? A partir de mí se empieza una nueva historia y yo soy responsable de que mis hijos sean discípulos de Cristo, de que mi matrimonio glorifique a Dios, de tener la mejor relación con mi esposa, en donde seamos buenos amigos. Eso no había en mi familia. ¿Y sabes algo? Gracias a Dios, apegados a las escrituras, nosotros podemos lograr conseguir esto. Separados de Él no lo podemos hacer. Pegados a Él, nosotros podemos atraer la bendición a nuestras vidas. Ahí en tu lugar me gustaría que cierres tus ojos por un momento y me gustaría orar por ti. Cierra tus ojos. ¿Has pensado cuánto afecta tu vida a los que están a tu alrededor? Y el día de hoy escuchaste esta enseñanza no para sentirte culpable, sino para ponerte las pilas. Porque si Dios permite que escuches su palabra, es porque su gracia te quiere guiar al arrepentimiento. Yo no sé qué malas decisiones hayas tomado, pero sabes, todas nuestras malas decisiones han afectado a nuestro alrededor. Pero el día de hoy tengo también una buena noticia, que si empezamos a tomar buenas decisiones,
si empezamos a obedecer la palabra de Dios, si empezamos a caminar en fe, si empezamos a creer lo que dice la Biblia, entonces habrá un parteaguas, no solamente en tu vida, sino en tu familia. El día de hoy yo te animo, hombre, que no solamente luches por ti, sino que luches porque si tú eres un hombre temeroso de Dios, eso va a afectar a tus hijos, eso va a afectar a los hijos de tus hijos, eso va a afectar tus descendencias. Pero si tú sigues tomándote las cosas de Dios a la ligera, teniendo una fe mediocre, lo único que vas a heredar a tu familia es un mal testimonio de algo que no era cristianismo. Señor mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Padre, que todos nosotros como representantes de nuestras familias podamos vivir esa vida que tú nos llamas a vivir. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Sabemos que es muy importante lo que nosotros decidamos y lo que nosotros hagamos. Es por eso que te pedimos, mi Señor, que así como Cristo Jesús fue obediente y trajo bendición para nosotros, nosotros también por nuestra obediencia traigamos bendición a nuestras familias. Tantas gracias te damos, Padre, por esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.